seguido, que a veces están pues como todo el mundo confinada, monja, aunque no todas las monjas siempre están encerradas. No, claro, menos mal, que también ellas pueden Menos salir mal, y hacer menos su mal. trabajo, claro que sí. Sí, dicen que oración en la acción, ¿no? Eso es Claro, importante. sí, sí. Yo creo que soy más eso, más de hacer que de orar. Y a veces tengo cierto, no culpabilidad, pero pienso, no tenía que orar más, pero es verdad que a veces dentro de la misma acción sí que hay oración. O sea que me ha costado verlo, ¿eh? No creas. Sí, yo creo que a veces, yo creo que en mi vida he tenido épocas que a veces ha priorizado, digamos, más la acción, otras la oración, pero al final siempre digo, uf, una acción sin una buena oración, un discernimiento a veces es como que cuesta más, ¿no? Sí, como que no Y qué tiene import tanto sentido. sí, qué importante a veces es reposar y orar con aquello que has hecho. Creo que desde el punto de vista creyente, es decir, qué signos de Dios he ido encontrando en estas cosas que he ido viviendo también, de qué Pues, manera me ha ido hablando Dios también. yo creo que nos podríamos presentar un poco para que nos conozcan a aquellas personas que nos están viendo, que sepan Sí, quiénes somos, qué hacemos. sí, 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 empieza tú y yo te sigo. Empiezo yo, venga. Bueno, pues yo soy Óscar Escolano, yo soy uno de los miembros fundadores de Crismón. La Crismón es la comunidad cristiana LGTBI más H, que somos una comunidad de diversidad sexual e identidad de género que llevamos desde 2006 en funcionamiento y actualmente la FELGTB soy el coordinador del grupo de Fe y Espiritualidad, que llevo ya casi 3 años. Pues bienvenido y qué bueno Gracias. que tengamos este espacio donde podamos Uh hablar -huh. también de la fe y la espiritualidad, Uh -huh. que para mí se hace importante, sobre todo en las personas creyentes, ¿no? O sea, LGTB creyentes, que todavía es un desafío, un cuestionamiento para Uh mucha -huh. gente, decir, ¿cómo puede ser LGTB y Uh -huh. creyente? Y pienso que en ese sentido el testimonio, el Uh visibilizarnos se -huh. hace muy importante porque es una forma de decir, oye, es posible, Uh -huh. ¿no? No hay tanto. Pues bueno, yo me voy a presentar, ya veo que va entrando gente. Sí. Saludo a todas las personas que se están conectando. Soy Niurka, soy una mujer trans, soy migrante, soy teóloga de profesión, soy activista y luchadora por los derechos de las personas trans, sobre todo de las mujeres trans, que pienso que somos la población a veces más excluida, ¿no? Dentro del colectivo LGTBI. Actualmente participo en un grupo de mujeres trans en Kogan y también en la comisión ejecutiva de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales, en la cual estoy encantadísima porque creo que es un espacio en el que también las mujeres tenemos que estar. Participo en el grupo de Fe y Espiritualidad junto con Oscar, un espacio que para mí es muy importante, muy vital y por el que también estoy aquí porque creo que es importante mostrar, visibilizar y, como dice el Evangelio, ser luz, ser fermento en situaciones a veces de secularización u hostiles que encontramos en nuestra sociedad. No, y aparte para las mujeres siempre ha sido más difícil visibilizarse dentro de las... En caso, bueno, vamos a hablar, vamos a hablar un poco más de cristianismo, que es la realidad que más nos afecta, que más tenemos más a mano. Y sí es verdad que una de las cosas que me apena mucho es ver que hay muchas mujeres que no se visibilizan como LTB dentro de las iglesias, que se tienen como incluso un tercer armario, ¿no? Por ser LTB. Sí, yo creo que a veces la experiencia de muchas personas creyentes en el mundo, digamos, eclesial, hablo desde mi experiencia como católica cristiana, a veces ha sido muy dura, ¿no? Quizá por situaciones que ya todo el mundo conoce de normas, dogmas, formas de ver a veces y de quizá no estar, siempre digo, no leer los signos de los tiempos en los que hoy en día estamos viviendo. Y pienso que hay personas que han sufrido mucho y que sufren mucho y son esas situaciones a veces las que les ha llevado, digamos, a abandonar, ¿no? A abandonar la comunidad, a abandonar su experiencia eclesial. Pero aún así pienso que son personas que mantienen ese vínculo con este Dios o con esta imagen, digamos, trascendental que mucha gente no quiere ni llamarle Dios. Y yo creo que es eso también lo que nos motiva a estar aquí, ¿no? O sea, decir, es posible seguir creyendo. A mí cuando me preguntan,
cómo vives tu experiencia creyente, porque claro, al final se me cruzan como tres aristas muy fuertes, ¿no? Soy una mujer trans, soy teóloga y digo, entonces digo, ¿cómo? Y yo creo que decir, jamás me podría pelear con este Dios que me ha sostenido en situaciones tan importantes de mi vida, no sería sin Él, ¿no? Entonces creo que es eso lo importante para animar, motivar a todas estas personas que hoy se están uniendo, nos están escuchando y creo que también es una manera de reconciliarte contigo misma. Sí. Bueno, yo creo que también muchas veces por lo menos mi experiencia, es que también tenemos que estar preparadas, preparados y preparades para asumir el dolor ajeno, porque yo me encuentro muchas veces con personas muy heridas y que muchas veces personalizan en ti, personalizan en nosotros esa rabia, ¿no? Como que representamos algo que a ellos les duele. Y tenemos que estar muy preparados para poder ver, saber acompañar ese dolor muchas veces, ¿no? Hay gente con muchísimas heridas provocadas además por personas que no han sido empáticas en absoluto, que han sido LGTBI fobas y no han sido capaces de ver en esa persona pues un ser humano, una necesidad espiritual, una necesidad de trascendencia, de querer estar cerca de Dios, ¿no? Y es muy doloroso porque hay mucha gente que no ha sabido curar esas heridas y que estalla y tiene todo el derecho, ¿no? Porque ese dolor es inmenso muchas veces y a veces no sabemos, yo por lo menos no sé cómo acompañar a esas personas, decir, no, es que ojalá hubieran tenido la experiencia de vida que he tenido yo. Yo he tenido muchísima suerte, yo estoy muy acompañado, pues siempre me ha sido muy fácil ser cristiano visible como LGTB, pero es verdad que no siempre tenemos herramientas para acompañar a esas personas. Sí, sí, tienes toda la razón. Creo que a veces pienso que la vida es un camino y es un camino también que implica para muchas personas LGTB creyentes cicatrizar, curar heridas, ¿no? Y esta experiencia tiene que ser desde un proceso de acompañamiento, de hacernos comunidad, de fortalecernos. Y creo que algo fundamental es de decir, oye, sentir que entre nosotros podemos acompañarnos y que hay personas que a pesar de las situaciones que nos ha tocado vivir, no hemos dejado de creer, no hemos perdido la fe. Y creo que queremos como volver a encender esa llama de vida, de fe, de esperanza, de creencia, en otras palabras, de todas estas personas que yo creo que son muy valiosas y que por circunstancias de la vida, por experiencias eclesiales a veces, se han alejado, ¿no? Porque han visto que no se han sentido reconocidas o apreciadas o valoradas y parece que han llegado a un momento en el que les han hecho confrontar, si eres esto no puedes ser esto, ¿no? Entonces, y yo creo que sí puede ser. Sí, claro. Y, y no sé, yo creo que también es importante comprender y decir, el Dios que queremos transmitir y el Dios que conocemos es un Dios que es amor. Por lo tanto, no puede ser un Dios que vaya en contra de mi humanidad y de mi dignidad, ¿no? Entonces, para mí esa es una cosa básica, importante y fundamental, porque creo que es el punto de partida para decir, si Dios está conmigo, ¿quién estará contra mí? ¿No? Ni normas, ni reglas, ni... Es decir, y es que creo que hay una frase muy bonita en el Evangelio que si dices que amas a Dios y no amas a tu hermano, eres un mentiroso, ¿no? Entonces, Sí. creo que ahí es donde se resume prácticamente la riqueza, la fuerza del Evangelio, ¿no? Pues También yo sobre quiero todo, animar a las personas que nos están viendo, que nos escriban, que hagan preguntas, porque me encanta a veces esta interlocución. Ahí está Bea Ostale, qué maravilla, qué alegría tener a gente aquí, pero también es sí. interesante decir qué piensan, qué opinan, porque nos estamos poniendo para vosotros. Sí. Bueno, yo también te quería comentar cómo has vivido el tema del confinamiento desde la fe. Para mí ha sido un poco también chocante, ¿no? El encontrarme en esta situación y no saber qué hacer. Es decir, te preguntas, ¿esto es cosa de Dios? O sea, ¿Dios nos manda esto porque sí? ¿O realmente ha sido algo que ha surgido pues dentro de la libertad en la que funciona el mundo o la que funciona el hombre, ¿no? El ser humano, perdón. Yo creo que ha sido pues, para mí una prueba, ¿no? El decir, bueno, pues Señor, ¿qué quieres que yo aprenda en esta circunstancia? ¿Qué puedo hacer por los demás? Yo muchas veces también me siento impotente porque yo no, mis hermanos, por ejemplo, son sanitarios los dos, mi hermano es médico, mi hermana es enfermera y yo les admiro, o sea, son héroes, para mí son héroes. Mi hermano se ha enfrentado aquí en Madrid
a, o sea, él ha salido muchas veces llorando porque no sabía qué hacer, ¿no? Con esta pandemia. Y claro, yo desde la fe he intentado, pues, rezar, he rezado, pero sí que es verdad que me ha costado el decir qué puedo hacer yo desde mi casa, más que Ujú. realmente quedarme para no infectar a nadie o para no infectarme yo. Pero sí que estoy muy sereno, ¿verdad? Que la fe me ha ayudado y estoy sereno y que, bueno, pues que ves que Dios actúa a través de muchas personas, de muchos eventos, ¿no? Aunque es verdad que es muy triste pues haber perdido tanta gente y que se haya quedado tanta gente, pues ya no solo que haya fallecido, sino sus familias que se han quedado, pues eso, desconsoladas porque a lo mejor no han podido estar en el entierro, ¿no? Y eso para mí es una prueba de fe muy grande, ¿no? Yo, gracias a Dios, pues no he tenido, ningún familiar mío ha sufrido nada, pero sí que soy consciente del sufrimiento que ha podido haber a mi alrededor. Sí, yo también. Quiero empezar. Aquí hay alguien que nos ha escrito, Mm, Petemeru, bienvenido, ¿cómo estás? Y nos pone un comentario como que hay mundo más allá del cristianismo. Yo fui mm, cristiano convencido durante muchísimos años y lo dejé en su momento de aceptación de mi sexualidad. Y es una de las cosas de las que me alegro. Pues totalmente de acuerdo contigo, hay mundo más allá del cristianismo. Y yo creo que esa es la riqueza en nuestro mismo grupo de fe y espiritualidad. Tratamos de mostrar eso, ¿no? Que la mirada del creyente o de la persona LGTB puede estar más allá de una mirada cristiana, católica. Tenemos gente budista, musulmana, judía, etcétera. Y sí, hay mundo más allá. Y yo creo que en el fondo, es decir, el día que tú te aceptas y quieres y reconoces la experiencia de tu identidad, de tu sexualidad, y te hace feliz, creo que es una alegría que va más allá incluso, ¿no? El cristianismo al final, la experiencia creyente es una experiencia que tiene. El cristianismo al final, la experiencia creyente es una experiencia que tiene ese comentario y pues me alegra leerte. Yo como he vivido el confinamiento, y yo creo que ha sido un tiempo que dentro de las circunstancias, no quiero que se me malinterprete, de la situación dura y difícil que nos está tocando vivir a todas las personas, porque es un encierro involuntario que implica para muchas personas pérdidas de trabajo, situaciones de inestabilidad económica, que es a veces la que nos sostiene, tener a veces que estar en un mismo espacio con personas que de repente no me termino de comprender y no me entiendo. Y dentro de este espacio quiero recordar a las personas LGTB que a veces es una vuelta al armario también. Entonces yo creo que son situaciones difíciles que nos han tocado vivir en casa, ¿no? Y eso lo valoro, lo reconozco y siento que es duro, pero que nos hemos tenido que sobreponer. Y, pero a nivel personal, dentro de la situación dura y difícil, creo que me ha servido muchísimo, porque ha sido un tiempo para estar conmigo, para leer mucho, para orar también, cosa que quizás se me hacía muy difícil en la cotidianidad de mi vida. Despertarme por las mañanas y de repente abrir los ojos, sentir el aire y agradecer a Dios ha sido de las cosas más bonitas. Siento que está siendo un tiempo de reencuentro conmigo misma también. Y creo que eso es lo que estoy agradeciendo, ¿no? Entonces, cuando empezó este momento del confinamiento, me puse a pensar y dije, ya tengo que estar encerrada como mucha gente, entonces voy a intentar sacarle las cosas buenas que me pueda aportar, ¿no? He aprovechado para hacer un curso, estoy metiéndome en cosas de teología y me encanta, así que lo agradezco muchísimo. Pero bueno, yo te quería comentar también, un poco al hilo que has comentado de lo que has dicho antes, el que hay vida más allá del cristianismo, pues sí, además las religiones, todas las religiones, grandes religiones, se basan en el amor. Al final, aunque se nombre a las divinidades o no haya una divinidad, siempre la base es el amor, siempre es un amor hacia uno mismo, una misma, uno mismo, amor hacia lo que nos rodea, amor hacia el planeta, hacia la naturaleza. Por lo tanto, a mí no me cabe que una creencia, que una espiritualidad sea excluyente cuando la base Ja. es el amor. Aquellas espiritualidades que no se basan en el amor no pueden ser religiones ni pueden ser espiritualidades sanas. Entonces, siempre es verdad que la persona LGTBI hemos sido en muchas religiones como la caza de turco, ¿no? Los pecadores, lo que estábamos desviados, cuando realmente, si la base es el amor,
por qué tenemos que estar discriminadas, discriminados o discriminadas, ¿no? Y eso es una cosa que yo siempre comento, ¿no? Y por eso me cuesta, por eso estoy tan tranquilo y tan confiado de que Dios me quiere, porque si Dios es amor, Dios no puede tener ni un ápice de discriminación. Y si Dios nos ha creado su imagen y semejanza, nos ha quedado con esa diversidad también de afectos y de identidades, ¿no? Entonces, a mí no me cabe la idea de un Dios que porque soy LGTBI, me va a discriminar o me va a querer menos o me va a considerar que es un pecado. Si Dios, más yo tenía ese conflicto, ¿no? Es decir, me enfadaba con Dios, por eso cuando yo tenía aquel conflicto, ¿por qué me dices de amar y a mí no me dejas amar? Entonces, a mí eso me hizo que me enfadara con Dios, pero hasta que ya entendí que realmente eso era algo que me decían de fuera, que no es algo que yo viviera, pues es muy liberador, es muy liberador. Y la verdad es que muchas veces pues me entristece ver que hay gente que no tiene nuestra experiencia de liberación, ¿no? Sino una experiencia además de, como acabo de leer por ahí, a un chico de que le censuran, otra persona que pregunta también creo que qué técnicas podemos utilizar para cuando nos esas situaciones. Pues muchas veces es ponerle mucho amor y mucha paciencia, porque a veces nos enfrentamos con gente que no tiene la capacidad de querer cambiar sus ideas, que está tiene unos estereotipos y prejuicios profundamente arraigados y que por mucho que queramos, no, a lo mejor no se los podemos cambiar. Entonces ahí es hablar desde el amor y hablar desde un poco también del conocimiento de la Biblia. Es decir, yo creo que esto lo podría explicar mucho mejor, pero sí resumiendo los textos que siempre se han utilizado para condenar sobre todo a las personas homosexuales son textos que no se refieren a eso, porque en la realidad del siglo I, cuando se escribieron la mayoría de esos textos, o en los siglos anteriores, no existía ni siquiera el concepto de homosexual, bisexual o trans. Esos conceptos son recientes, del siglo XIX y siglo XX. Por lo tanto, un texto de aquella época no nos puede condenar. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Es Gotori desde México. Trabaja en una diócesis de México y me encanta. Qué alegría que desde México, Latinoamérica, yo creo que es dentro de las situaciones a veces de dificultad y de pobreza, son países que te muestran a veces también otra forma de ser creyente, ¿no? Estuve en El Salvador, que es un país con mucha pobreza económica, de organización, pero creo que es uno de los países en los que he tenido la mejor experiencia de Dios. Y creo que sí pasa mucho esto, que lo que nos cuentas tú, que dices que a veces se te censura, ¿no? Por ser gay y por predicar la inclusión. Yo creo que lo que decía Oscar antes es tan importante, es decir, qué técnica mejor que el amor, ¿no? Y creo que esto lo podemos encontrar en el Evangelio, ¿no? O sea, el Dios, el Cristo o Jesús, este Jesús rebelde, liberador, rompedor, digamos, de situaciones económicas, políticas, religiosas de su tiempo, fue un Jesús que además se enfrentó y se tuvo que enfrentar y cuestionó la forma de tratar a aquellas personas que para el mundo judío en ese momento eran como los excluidos. No me gusta decir los pobres, siempre digo los empobrecidos de ese tiempo, porque creo que no nacemos pobres, nos hace pobres el sistema. Y creo que de una u otra manera todas las personas a veces somos presas de estas estructuras, ¿no? Sociales, políticas, religiosas. Y dentro del mundo religioso soy consciente que las personas LGTB sufrimos muchísimo. Aún así, una cosa que siempre lo digo es decir, tenemos que ser tan incansables como el Evangelio, tan incansables como aquellas personas que intentaron mostrar la fuerza y la importancia y la compatibilidad que puede haber entre ser creyente y ser LGTB. Y creo que cuando llegamos a ese, lo digo también por experiencia propia, creo que cuando llegamos a ese convencimiento de que yo soy una respuesta de amor al Dios que me quiere y me acoge tal como soy, creo que rompes con muchas situaciones. A veces yo creo que el peso de esta religión que a veces nos oprime, nos intenta encorsetar en ciertas formas tan a veces dogmáticas y no sé cómo decirlo, como poseedoras de una verdad, entre comillas, puede ser duro, porque si me salgo de ahí parece que vivo en una situación de pecado. Y creo que las personas LGTB creyentes nos hemos liberado. Personalmente creo que para mí ha sido una fuerza de liberación,
una fuerza de comprender, es decir, Dios me ama como soy y quiero seguir a este Jesús del Evangelio que ha luchado por mí, que ha cogido en una misma mesa a pecadores, prostitutas, todo lo que era lo anormal para ese tiempo. Entonces, ante situaciones de estas, que vivimos a veces de exclusión, siempre me hago la pregunta, ¿qué haría Jesús si estuviese aquí en este momento? Y es cuando cojo fuerza y digo, sí, es que en esa mesa de Jesús yo seguro que estaría sentada a su costado. Por Y supuesto. te animo muchísimo a que no bajes la guardia, que sigas luchando, porque creo que eres una persona valiosa dentro de la iglesia. Hay más preguntas, creo, ¿no? Sí. Petemeru, la espiritualidad es troncal en mi vida, al igual que mi sexualidad. Es bueno encontrar gente que vive... Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Comento y luego tú lo haces, Oscar. La espiritualidad es importante. Creo que cada vez más soy consciente de esto. Así como el ser humano busca crecer a nivel profesional, amical, familiar, social, creo que no podemos olvidar la parte espiritual. Y aquí abro el abanico porque hay distintas espiritualidades, distintas formas de crecer espiritualmente y creo que es una parte que no podemos olvidar y que no debe desaparecer, porque a veces tenemos, yo creo que relacionamos espiritualidad con una experiencia negativa necesariamente que hayamos tenido. Yo creo que hay que romper eso, hay que decir, espiritualidad en mi vida, por supuesto, importantísima. La espiritualidad es algo que quienes la tenemos es algo que nos acompaña siempre, por mucho que intentemos negarla, siempre en algún momento de nuestra vida va a aparecer. Yo en mi asociación en Crismón, sí hemos tenido mucha gente que nos comenta, pues es que yo quería volver a la iglesia, o sea, estuvo muchos años retirade, y de repente se encuentra con ese pálpito de espiritualidad que le anima a volver a buscar a Dios, a volver a buscar una comunidad, a volver a trabajar su fe. O sea, aquellas personas que tenemos una espiritualidad, siempre nos va a conmocionar de alguna manera, siempre va a intentar buscar salir y expresarse, por mucho que intenten, por mucho que nuestra rabia o nuestro dolor nos haga esconderla en lo más hondo de nuestro corazón, al final, con el tiempo, siempre nos aparece y siempre dice, no, siempre nos anima a decir, no, es que estamos llamados a trascender, llamados a hacer algo más en este mundo, a ser parte del amor, ¿no? Y gracias a Dios también la experiencia espiritual es muy diversa, no solo se acota a religiones, también espirituales personales. Y creo que lo importante de la espiritualidad es precisamente que nos haga crecer como personas, que nos haga ser conscientes de amarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, y amar a lo que nos rodea y a quien nos rodea, en la misma cantidad siempre. ¿Vale? Una espiritualidad jamás puede ser algo que nos empobrezca, algo que nos haga sentirnos mal y pecadores, algo que nos haga sentirnos sucios por un cuerpo. De hecho, para mí la sexualidad es un don de Dios. Como cristiano, Sí, la sexualidad es un don de Dios que siempre nos lo han prohibido precisamente gracias a, pues eso, a causa de posiciones filosóficas, nos han hecho creer que la carne es mala, que lo bueno es el espíritu, tal, cuando la carne y el espíritu son son algo que van unidos, ¿no? Y entonces la responsabilidad, por supuesto, de manera responsable, de manera que uno se cuida y cuida a la otra persona, es un don de Dios, es un regalo. O sea, y eso hay que experimentarlo, ¿no? Pero vamos, volviendo al tema de la espiritualidad, yo creo que, bueno, la vivencia de la gente que trabajamos juntos en el grupo y con la gente con la que me muevo, la espiritualidad es algo muy importante y algo que nos tiene que guiar, pero sobre todo es algo que nos tiene que hacer crecer, no nos tiene que destruir, ni achantar, ni hacernos pensar que somos malas personas, precisamente porque tengamos una realidad en particular. sí, yo ahí quiero añadir también que es decir que somos seres espirituales, creo. Yo creo que somos personas que buscamos esa experiencia de conexión con la trascendencia, con lo trascendental. No quiero decir ni siquiera el nombre de Dios, porque a lo largo de la historia distintas religiones y hoy en día también hay grupos que le dan distintos nombres. Más allá de un nombre, creo que decir, somos seres espirituales, buscamos esa experiencia de trascendentalidad y somos cuerpos, conecto con esto que nos comentan aquí, es decir, la espiritualidad es troncal, por supuesto, y la sexualidad, que es parte de mi corporeidad, también es troncal, es decir, no somos cuerpos vacíos, somos cuerpos con espíritu y no hay espíritus inhabitados, están habitados en nuestros cuerpos y eso me parece una riqueza interesante.
¿por qué todos buscan sexo, sexo? Le he leído un poco, yo sí que me gustaría comentar eso porque muchas veces de verdad que dentro de todo el mundo gay la queja es esa, ¿no? De que parece que los hombres gays solo buscan sexo. Yo muchas veces, o sea, por mi experiencia, mucha gente viene muy herida y mucha gente no ha tenido la oportunidad de aprender cómo se vive el afecto de manera sana. Hay gente que ha tenido, pues por su homofobia interiorizada, lesbofobia interiorizada, por malas experiencias con su familia, porque no ha tenido a alguien, un referente, que le muestre cómo vivir un afecto sano. A lo mejor las personas que buscan sexo no saben vincularse, no saben cómo es una relación sana, sino sencillamente pues tienen una necesidad de afecto. Realmente todos somos seres sexuales y afectivos y tenemos necesidad de afecto. Es algo muy humano el contacto con otras personas. Pero es posible que no sepamos canalizarlo o pensemos, o también nuestras propias experiencias pasadas de dolor, pues nos hagan pensar que esta persona con la que estamos nos va a hacer daño, nos va a, a pues a destruir, ¿no? Y es necesaria una educación afectiva. Sobre todo para las personas LGTBI nos encontramos con eso, que no hemos tenido no hemos tenido a nadie que nos enseñe, no. La afectividad de las personas LGTBI es de una manera, pero como nos ha hecho pensar que siempre es mala, no hemos tenido, digamos, esa preparación, o todavía no ha habido gente que se ha preparado, a que la hay ya, pero no hay gente que nos haya podido preparar a todo el mundo para decir, no, no, es que la afectividad puede ser ya no solo de personas de diferentes sexo o género, sino de personas del mismo sexo o género, a diferentes personas, o sea, diferentes sexos o géneros, o sea, no es solo binario, o sea, es la diversidad de la afectividad es muy grande, pasa que nos la han encerrado a un monismo hombre-mujer que no nos han educado en que ese afecto también es diverso y es mucho más amplio. Y que el amor es Sí. enorme y tiene muchas facetas, ¿no? Y muchas perspectivas. Sí, estoy pensando, yo digo, hemos sido, y yo creo que todavía estamos siendo Sí. educadas en una sociedad tan binaria, tan heteronormativa, Pero y cis que normativa, parece que pero todo, cis. sí, cisnormativa, que parece que todo aquello que se sale de ahí es como negativo, malo y religiosamente pecado, ¿no? Entonces, estoy pensando y digo, para muchas personas trans, hoy en día todavía es muy difícil vivir experiencias de afectivos sexuales sanas, estables, porque quizá a veces, no sé, todavía el entorno y la sociedad, incluso para personas LGTB en general, el entorno, la sociedad no está preparada para ver a dos hombres juntos, dos mujeres juntas, para que puedan expresar de manera sana, pura, porque pienso que el amor es puro y es un gozo y el sexo Justo. también dentro del amor es una riqueza. Y es decir, esa condena que a veces vivimos las personas LGTB socialmente cuando queremos expresar una situación de afecto, de cariño públicamente, inmediatamente censurada. Y creo que eso hace que a veces nos veamos en situaciones como oscuras, clandestinas, escondidas, pero estoy totalmente de acuerdo con que el sexo hay que vivirlo no como una cuestión negativa ni pecaminosa, ¿no? Es como parte de lo que nosotras somos, es parte integral y creo que es una riqueza si lo sabemos canalizar. Y Quiero aparte muchas veces saludar también. esta diversidad vocal desde Chile, me encanta. Qué bueno que esté gente desde México, Chile, me encanta. Qué alegría tener tanta diversidad. Me emociona muchísimo. Bueno, que muchas veces nos pasa que nosotros mismos, nosotras mismas, nosotros mismos nos auto saboteamos o nos autocensuramos, quería decir. Porque a lo mejor vamos a ir por la calle y queremos expresar nuestro amor, pero vemos las miradas furtivas de la gente que nos rodea y a lo mejor nos entra tanto miedo que pensamos, no, no, esto está mal, ¿no? Y requiere mucha fuerza y requiere mucha valentía también el demostrarlo en la calle. Yo cuando voy con mi pareja por la calle voy de la mano y digo, Qué bueno. sí, pero observas cómo la gente te mira, hay gente que no te mira, pero hay gente que te mira con una cara así como, y, pero digo, no, no, yo incluso siento a veces esa tensión, ¿no? De decir, me están mirando, pero yo, no, 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 yo voy con mi novio al que quiero, al que se estoy enamorado de la mano, y yo no tengo por qué ocultarlo, ¿no? Porque no estoy haciendo nada malo. Yo me acuerdo una vez que íbamos por Moncloa y un chico se santiguó y dije, todavía hay mucho que hacer, ¿no? Es decir, si todavía vemos estos símbolos de amor como algo pecaminoso, es que todavía tenemos mucho que hacer, ¿no? Y Sí. yo rezo por ese chico diciendo, ojalá pues tenga esa experiencia de amor tan diverso, ¿no? De que el amor es diverso en muchas facetas
y en muchos, pues en muchos aspectos, ¿no? Pero sí requiere mucha valentía y referentes, ¿no? Que podamos hablar en una red social, que podamos poner caras a personas que vivimos nuestra realidad de manera visible, ¿no? Tenemos ejemplo en nuestro grupo de mujeres, sobre todo, que no son visibles, que les cuesta, que piensan, es que si no pierdo mi trabajo. Tienen el doble armario de ser mujeres y el doble armario de ser creyentes muchas veces. Y eso para mí es muy duro, ¿no? Y a mí muchas veces me da pena que en estos espacios pues tenga que salir hombres porque las mujeres no tienen esa visibilidad. Y eso es algo que me preocupa, ¿no? La visibilidad de la mujer creyente. Sí, sí, Sobre sí. todo bueno, la L, por supuesto, y la B y la T también, porque la B y la T estáis también muy invisibilizadas. Sí, sí. Pues aquí la asociación Lánzate, yo creo que nos dice una cosa en línea de lo que estás diciendo. Falta promoción de eso, de ser creyente y ser LGTB, totalmente de acuerdo. Y yo creo que es una de las cosas que personalmente a mí, también a nuestro grupo de fe y espiritualidad, nos empuja a decir, hay que visibilizarnos. En este mundo lo que no se ve no existe. Y muchas de las personas creyentes creo que en este momento nos están escuchando. ¿Cuántas veces no hemos callado? ¿Cuántas veces no nos hemos tenido que morder la lengua? ¿Y cuántas veces no hemos tenido que llorar amargamente en situaciones en las que a veces se nos ha negado o nosotros mismos hemos tenido que negar lo que somos por no sufrir LGTBofobia, discriminación, exclusión, por no ser tachadas en el grupo de pecadores y pecadoras, ¿no? O como que tú no sirves o no tienes lugar. Todas esas experiencias que a veces han podido ser negativas, creo que nos tienen que dar la fuerza para decir, yo creo que sí, es que estoy convencida de que yo tengo un lugar en esa mesa compartida de este Jesús. Entonces, creo que ese es un punto básico, fundamental e importante. Por eso creo que las personas LGTB creyentes hoy en día tenemos que visibilizarnos con muchísima fuerza. Tenemos una gran misión, tenemos que ser sal, tenemos que ser luz, tenemos que ser vida. Sobre todo en esos espacios en los que se cuestiona muchísimo. A mí personalmente se me cuestiona muchísimo cómo puedo ser creyente y una mujer trans. Es que es como decir, choca muy fuerte. Pues les digo, sí, es posible. O sea, Dios, si yo creo en este Dios, no sé, no creo que Dios se haya equivocado en mí. Me ha puesto en una situación de igual el nivel que cualquier otra persona. O sea, me siento con tanta dignidad como cualquier otra persona creyente y no siento que sea una persona mala ni negativa. Y creo que desde el grupo muchas veces hacemos cosas, ¿no? Estuvimos en el Congreso de Juan 23, nos Sí, hemos teología. visibilizado porque queremos mostrar también esa cara de este Dios Padre, Madre, que puede ser una imagen de diversidad, de color, donde todos tenemos cabida, todos, todas y todes. Entonces, yo animo, porque lo estamos haciendo desde aquí, pero también ahí en esos lugares que a veces puede ser muy difícil. Estoy pensando Chile, México, Perú, Venezuela, donde hay tantas personas LGTB creyentes. Creo que tenemos que seguir intentando integrar nuestra experiencia espiritual creyente con nuestra experiencia de identidad u orientación. Tú sigue, Oscar. Vale. No, pues mira, ya que nos encontramos en mayo, el 17 de mayo es el día contra la LGTBI-fobia y es una cosa que te acuerdas que lo habíamos hablado, es cómo lo vivimos como creyentes LGTBI, esa LGTBI-fobia a la que nos podemos enfrentar y que nos enfrentamos diariamente, no a lo mejor en persona, pero sí a través de medios o a través de declaraciones. Pues a ver, mi experiencia personal es que la fe es la que me ayuda también a relativizar esos ataques, ¿no? El hecho de decir, hay personas que desconocen por completo, nos han parado a pensar o no se han detenido a conocernos y a hablar con nosotros y ver cuáles son nuestras motivaciones, cuáles son nuestros anhelos, cuál es nuestra experiencia espiritual, sino que se para simplemente en vernos, en encajonarnos en una sola categoría y ya eliminan todo lo que somos, eliminan nuestros talentos, nuestras habilidades. Nosotros somos eso, maricones, bolleras, viciosos y travestis. Y ya. Y no nos ven como personas con capacidades, personas con espiritualidad, personas que trabajan, que ayudan a los demás, que personas que colaboran y hacen y son testimonio del Evangelio también.
Y yo creo que desde la fe pues tenemos ese papel de visibilizar, ¿no? De relativizar eso, y decir, bueno, pues rezar por esas personas, amar a nuestros enemigos, enemigas y enemigas, pero desde la distancia, porque amarlos desde cerca sería imposible, ¿no? Pero sí, por eso decía lo del amor de antes, ¿no? Necesitamos muchísimo amor para poder ser visibles, ¿no? Mucho amor y mucha paciencia. Y bueno, y también ser conscientes de que a veces pues, nos podemos derrumbar, ¿no? Y que podemos ver que es imposible, pero que el amor, que Dios, nuestra espiritualidad está Alá, ay, que no sé la palabra judía, perdón. Ay, quería decirlo, perdóname los judíos, estáis viendo. Adonai, perdón, Adonai también está ahí, ¿no? En nuestro corazón. La fe, en este sentido, a mí lo que me hace es, pues eso, pues, intentar estar al lado de las personas que sufren esa LGTB-fobia, que no tienen la suerte de estar en una ciudad como Madrid, a lo mejor en un país como España, o una gran capital. Pues, por ejemplo, en México sucede, ¿no?, que hay muchísimo, besos a la comunidad de FETA que nos está viendo, que, que ellos, por ejemplo, tienen un grupo también allí, y yo estuve hace un par de años en su encuentro y veía incluso que estaban mucho más avanzados que nosotros, que España, en algunos aspectos. Tiene una red incluso nacional de grupos, la red CAM. Pero claro, nos contaba, la gente no vivía en Ciudad de México, pues lo tenía más difícil, hay que visibilizarse mucho más, ¿no? Aquí en España nos pasa. Parece que en España todo es igual, pero no. En los pueblos pequeños, de edades pequeñas, muchas personas LGTBI están pues armarizadas, y son creyentes, a lo mejor también están armarizadas, ¿no? Y esa fe nos tiene que impulsar a decir, no, es que hay que visibilizar a esas personas. Las personas tienen que salir del armario para no seguir sufriendo. Los armarios encajonan, encorsetan. Los armarios no son buenos, porque al final nuestra afectividad, nuestra identidad sale por alguna parte. A mí me pasaba, ¿no? Por mucho que yo quisiera de pequeño decir, no, me gustan las mujeres, mi afectividad decía, no, no, guapo, ¿te gustan los hombres? ¿Te gusta o no? Por mucho que quieras seguir con chicas, sabes que no te puedes enamorar de ellas. Que tú vas a traer un hombre, ¿no? Y nuestra afectividad igual, nuestra vida igual, nuestra identidad igual. O sea, si somos personas trans, al final nuestra identidad va a salir, porque sabemos que lo que nos han hecho creer que somos no es la realidad, es como nosotros no sabemos que somos. Sí, yo creo que hay que romper con todo este tipo de situaciones que no me dan felicidad. Siempre digo, para mí la experiencia creyente ha sido como desescamarme, ¿no? Es decir, quitarme aquellas escamas que me habían ido poniendo durante toda mi vida. Y creo que es el proceso de construcción para construcción que tenemos que hacer muchas personas LGTB, porque quizás sin mala intención, no quiero decir que haya habido mala intención, hemos sido educadas en una fe a veces como en una fe primaria, en una fe como muy inicial, en una fe de principiantes a veces, y si no trabajamos esa experiencia también, podemos quedarnos ahí y podemos seguir creyendo en estas situaciones que me hacen ver a mí a veces como una cuestión de negativa a los ojos de Dios, de castigo, de pecado. Y yo creo que hay que romper con todo eso, es decir, se tiene que romper esa situación para decir, no, no, yo soy obra de amor, yo soy respuesta de amor. Entonces, cuando Realmente. cambias esa imagen, yo creo que se hace interesante. Aquí está Mari Carmen Paulino que nos dice, ¿volver a cuál iglesia? Claro, ¿a qué iglesia voy a ir cuando hay muchas iglesias que no me reconocen en mi identidad ni en mi orientación? Creo que ese es un desafío para muchísimas personas LGTB creyentes, y creo que a veces es uno de los motivos fuertes por el que muchas personas LGTB creyentes se han alejado. Aún así pienso que sí pueden haber experiencias de iglesias o de comunidades pequeñas donde podemos vivir esta experiencia. Aquí en Madrid está Crismón, yo creo que es como un oasis para las personas creyentes en medio de un desierto, donde puedes ir a orar, a sentarte, a decir, este es mi espacio, donde yo puedo ser yo con esta conexión personal y comunitaria con este Dios que es amor, que es vida y que es diversidad. Entonces, yo creo que también podemos generar espacios, porque al final dices, ¿cómo nos van a conocer si no damos testimonio de lo que somos? Entonces, quizá para las personas LGTB creyentes también hoy en día se nos está presentando como un desafío mostrarnos a estas iglesias que están, digamos, tan encerradas, de que el Espíritu
también vibra y sopla en nuestras comunidades pequeñas de personas LGTB creyentes. Creo que ya no podemos quedarnos en una situación de resignación, de decir, pues no me aceptan, entonces abandono el barco. Yo creo que nos puede estar pasando también como a los discípulos de Maús, que se han desencantado, se han decepcionado y se han ido de la comunidad. Quizá también necesitamos esa chispa en de alguien, de este Cristo resucitado vivo que diga, oye, soy yo. Y que abramos los ojos del corazón y volvamos a la comunidad o creamos comunidades de personas LGTB creyentes. Creo que la comunidad es importante y la fe, vivir en comunidad, se fortalece muchísimo. Sí, también hay que tener en cuenta que los medios de comunicación siempre hacen eco de todo lo malo. Es decir, cuando un papa hace una declaración o un obispo aquí en esta declaración, vale, publicar en las primeras planas de periódicos. Claro, eso genera mucho odio en las personas LGTB porque se ven atacadas y violentadas en su realidad, ¿no? Y muchas veces pues tienes que yo me he visto la situación de tener que calmar ánimos, decir, no, es que esto es una declaración, o sea, una cosa es, y eso hay que tenerlo muy claro, ser muy consciente de ello. Una cosa es lo que la Iglesia dice como institución LGTBI-fóbica, porque la Iglesia como institución es LGTBI-fóbica. Pero si ahondamos un poco y tenemos una experiencia, muchas veces te encuentras todo lo contrario, ¿no? Comunidades inclusivas, comunidades que te aceptan, pero incluso también puede ser una oportunidad pedagógica para enseñarles a esas comunidades pues cómo somos las personas LGTB, porque muchas veces yo me he encontrado con que habla mucho de homosexual, y tengo que repetir, no, están las mujeres lesbianas, están también las personas bisexuales, personas trans, intersexuales y las queer. Como has visto que ha dicho una persona LGTBIQ, pues sí, claro que sí, las queer también, plus, todo lo que fuera del espectro heterosexual, ¿no? Vale. Pero sí es verdad que tenemos que hacer esa labor educativa, ¿no? Porque todavía hay muchas personas que dan la homosexualidad masculina, además. No, parece que las mujeres lesbianas no existen, que las personas bisexuales no existen, las personas trans no existen. Y yo por lo menos, siempre que voy a hablar, siempre hago hincapié de que no, tenéis que asumir que la diversidad del colectivo LGTBIQ+ es grandísima y que no solo es el orgullo, y siempre digo, no es el orgullo gay, es el orgullo LGTBIQ+ o el orgullo a secas, que nos incluye a todos, a todas y a todos, incluso a personas heterosexuales. Entonces, sí que es verdad, que lo comentaba Colación Niurka de Crismón, también hay muchas comunidades, en Sevilla está Ictis, en Barcelona está GIL, en Bilbao está ahí, donde está Elena, perdonadme, pero en la cabeza ahí. Sí. Aldarte, está Aldarte. En Valencia, el Lambda, el colectivo Lambda, tiene un grupo de personas creyentes. Y si profundizas un poco en Facebook, en Instagram, puedes encontrar comunidades creyentes, sí. Y muchas más en Latinoamérica. Estoy en Paraguay, en Argentina, en Chile también está la CVX, está Paris, que también sé que nos están viendo, y incluso en España las CVX también están trabajando, tienen dos objetivos a largo plazo, que es trabajar con las personas LGTBI y trabajar con las personas divorciadas también, que muchas veces las personas divorciadas también se ven discriminadas por su situación, ¿no? Porque no se entiende por qué un matrimonio se rompe, bueno, pues se puede romper, ¿no? Entonces también ahí entra otra discriminación, ¿no? O sea, que la Iglesia pues muchas veces discrimina y va en contra de la caridad y del evangelio, porque Jesús jamás dijo nada acerca de discriminar. Y si Jesús habló en el ámbito de Juan Carlos, porque en aquella época el LGTBI no existía, pero si hubiera existido, nos hubiera acogido sin ningún problema, estoy segurísimo. Sí, está Edgar aquí, quien dice, ¿creen que deberían hablarse a las cofradías de la diversidad LGTBIQ+, se ha dado casos de LGTB? Yo creo que tenemos que hablar a todo el mundo. Yo creo que tenemos que, así como lo está haciendo el colectivo LGTB+ en general, para hablar de lo que es identidad, de lo que es orientación, etcétera, yo creo que las personas LGTB